Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para estar recibiendo los nuevos videos de matemáticas para octavo grado. Comparte también este canal porque queremos ayudar a más personas y también de esa manera tú nos estás ayudando para que nosotros sigamos compartiendo este tipo de contenido. Continuamos con el tema 2.2. Ángulos correspondientes y ángulos alternos. Vamos a tener el problema inicial y dice de la siguiente manera. En el siguiente diagrama identifica los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Los ángulos que no están entre las rectas L y M. Los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Bien, vamos a identificar estos ángulos. Acá en la solución está, pero vamos a hacer uso de este otro programa que es también de geometría de GeoGebra. Primero nos preguntan los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M, es decir, estos cuatro. Y ahí están marcados el ángulo B, C, el ángulo E y H. Podemos colorear. Ahí están. Esos son los ángulos que nos está pidiendo el primer numeral. Ahora vamos a ver el número 2. Los ángulos que no están entre las rectas L y M. Es decir, si no están entre, entonces son las que están afuera. Y vienen siendo el ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. Ahí los tenemos coloreados. ¿Cuáles ángulos son? Y el numeral 3 nos dice los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Esta es la línea S. La que atraviesa es la secante. Aquí tiene R, pero es S. Ahí está. Entonces, los que están a la izquierda de la de S son el A, el B, el E y el F. Vamos a marcar para que se noten mejor. Ahí están coloreados de verde. Y luego los ángulos que se encuentran a la derecha de S. A la derecha entonces son los que están al otro lado. El ángulo D, el ángulo C, el ángulo H y el ángulo G. Vamos a darle un color azul. Y acá los tenemos. Bien, esta es la primera parte. Ahora luego viene la conclusión. Los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que lo forman, tal y como se muestra a continuación. Y a continuación nos presenta una lista de ángulos cuyos nombres tenemos que aprendernos. Y pues no son tan difíciles. Vamos a ir viendo acá. Primero tenemos estas líneas. Hay que considerar que la línea L y la línea M no son paralelas. Así que no van a aplicar algunas propiedades que veremos más adelante. Hay que tener en cuenta eso. Estas rectas no son paralelas, únicamente vamos a mencionar esos nombres que nos están pidiendo acá. Primero, los ángulos internos. Todos los internos son los que están dentro de las rectas, de las dos. Estos son ángulos internos.
Acá los tenemos coloreados de amarillo. Estos son los ángulos internos, el ángulo BCEH. Los ángulos externos. Los ángulos externos son todos los que están afuera de las líneas L y M. Es decir, estos que ya habíamos marcado antes. El ángulo ADFG. Ángulos externos. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes vienen siendo aquellos que están, por ejemplo, el ángulo A, nosotros nos desplazamos hacia la posición en la otra recta, ¿cuál es el que estaría en la misma posición, solo que en la línea de abajo? Pues el ángulo E. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo E son correspondientes. ¿Cuál otro puede ser correspondiente? El ángulo D con el ángulo H también son correspondientes. ¿Cuál es otro? El ángulo B con el ángulo F se vuelven también correspondientes. ¿Quiénes otros? Estos dos, el ángulo C y el ángulo G, vienen siendo correspondientes. ¿Por qué? Porque viene siendo como que si nosotros cortáramos esta gráfica, estas rectas, la cortáramos acá en esta parte por la mitad y luego pusiéramos uno encima del otro, correspondientes son los que quedarían en la misma posición respecto al corte de las rectas. Eso es. Bien, eso son la primera parte. Vamos a ver lo que sigue. Ángulos alternos internos. Es decir, que están por alternos externos son los primeros. Son los que fueran, como decirlo, opuestos por el vértice, pero no lo son. Sino que si fueran opuestos por el vértice, fueran estos dos. Opuestos por el vértice son esos dos, pero no estamos pidiendo eso, sino que nos está pidiendo los alternos externos, perdón. Entonces sería ¿quién quedaría en la posición de pero en la recta de abajo? Pues sería el eje. Ahora esos dos son alternos externos. ¿Qué otros dos serían alternos externos? Sería el D con el F, o sea que se van alternando, no quedan correspondientemente con este. Porque si si cortáramos todo esto y lo pusiéramos encima, ¿quién quedaría como opuesto? Pero en la línea de abajo quedaría el eje. ¿Quién quedaría el opuesto del D? Quedaría el F. Digamos, suponiendo, no, porque no serían opuestos, solo serían correspondientes. Además que no pueden ser opuestos porque para ser opuestos tendrían estas rectas, la L y la M, tendrían que ser paralelos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Además, estas dos líneas no son paralelas, así que no cumplirían. Solo cumplen la condición de alternos externos, nada más. ¿Y quiénes son los alternos internos? Bueno, son los que cumplen la misma condición de la anterior, pero que quedarían en la parte de adentro de la recta. O sea, estos dos y estos otros dos. Esos ahí lo puedes ir tú observando en tu libro, ¿verdad? Yo lo voy aquí haciendo la animación. Y nos faltan, bueno, ya no nos falta ninguno. En ese cuadro, ya vamos a ver el cuadro, hay una explicación muy importante. A las rectas que cortan dos o más rectas se llama secante. Es decir, la recta S es secante. En la figura la S es la secante, ahí está. Ahora bien, veamos estos ejercicios. Y dice, para cada uno de los siguientes literales, indica los ángulos internos, externos, alternos, internos,
alternos, externos y correspondientes. Entonces hay que hacer todo eso y vamos a iniciar. Vamos a ver acá. Bien, vamos a tener esta figura en donde ya tenemos ahí el literal A. En el literal A, ¿cuáles ángulos van a ser los internos? Si quieres, ve anotando ahí. Los ángulos internos van a ser el C, el D, el F y el E. Así de sencillo. Ángulos internos. Ángulos externos, ¿quiénes van a ser? El A, el B, el H y el G. Ángulos externos. Los ángulos alternos internos serán el C con el E. No los he seleccionado. Dijimos alternos internos, el C con el E y el D con el F. Esos son alternos internos. Ángulos alternos externos, el B con el H y el A con el G. Esos son los alternos externos. Y los correspondientes, los ángulos correspondientes, tener que será el B con el F, el A con el E, el C con el G y el D con el H. Bien, ahí están. Espero que los hayas ido anotando o poniendo atención. No están muy complicados. Luego tenemos también la otra figura que representan lo mismo. ¿Quiénes son los internos? El C, el D, el F y el E. Los externos, el B, el A, el G y el H. Los alternos internos, el C con el E, el D con el F. Los alternos externos, el B con el H y el A con el G. Y luego pues los correspondientes así como lo he explicado. Así que muchas gracias, comparte este canal y nos vemos en el próximo video.